Freddy, preséntanos tus indicadores de gestión de este mes. Claro, doctora, tengo indicadores de resultado de varias fases del proyecto. No te escuchamos, prende tu micrófono, por favor. Freddy, Freddy, ¿estás bien? Freddy. Sí, ay, qué suelazo. Doctora, equipo, permítame, pero hoy no puedo presentar el informe. Me di muy duro. Ay. ¿Qué hacemos con Freddy? ¿Cómo le ayudamos? Doctora, la verdad no tenemos claro qué podemos hacer. ¿Cómo? ¿Nadie sabe qué hacer? Yo tampoco. Equipo, necesitamos de manera urgente implementar todas las medidas de seguridad y salud para los teletrabajadores. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo, servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, compañía de seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Freddy, nada de nervios. Ya te digo lo que vamos a hacer. Positiva es nuestra ARL. Colombia, potencia de la vida. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, con la temática titulada Ejecución de la Respuesta ante Emergencias. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Santiago Aristizábal Molina. Él es administrador de empresas, especialista en gerencia de salud ocupacional y magíster en gestión del riesgo y desarrollo. Doctor Aristizábal, muy pero muy buenas tardes y bienvenido. Hola Wilmer, buenas tardes a todos. Como siempre, un gran honor estar participando hoy acá en esta nueva conferencia. Vamos a volver a ver la ruta que estamos trabajando en este ciclo de este año y vamos en la fase de ejecución de la respuesta, que es el tema número 8. Principalmente vamos a arrancar con la evaluación, entonces me ayudan con la evaluación, por favor. Gracias. Claro que sí, doctor. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, como es habitual, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. ¿Los sistemas de alerta temprana son parte de la respuesta a emergencias? Esto es A, verdadero, o B, falso. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos con los resultados de esta primera pregunta. A verdadero un 97%, B falso un 3% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Los niveles de alerta son A, sistema comando de incidentes, B, verde, amarillo, naranja y rojo, C, preparación y evaluación. 15 segundos para responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, sistema comando de incidentes un 13%, B, verde, amarillo, naranja y rojo un 64%, C, preparación y evaluación un 23%. Nos vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Los objetivos de la ejecución de respuesta a la emergencia se basan en los procesos de conocimiento y reducción del riesgo. Esto es A, verdadero, o B, falso. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A, verdadero, un 96% de respuesta, B, falso, un 4%. Los dejamos entonces con el doctor Aristizábal. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por tomarse el tiempo para responder. Entonces, bueno, como lo dice la diapositiva que tenemos acá enfrente, la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Vamos a arrancar pues, un poco con los objetivos. Primero tenemos un contexto, posteriormente tenemos los elementos de la ejecución y posteriormente tenemos algunos ejemplos también.
Con respecto al objetivo general, pues la idea es mostrarles a ustedes el contexto de la fase de ejecución para la respuesta a emergencias y decirles un poco hacia dónde la norma actual o las normas actuales que nosotros manejamos en nuestro país nos llevan pues a poder tener un proceso de ejecución de la respuesta poderoso. Entonces, nuevamente retomamos la ley 1523 del 2012, siempre en todas las presentaciones lo vamos a revisar, ya que tenemos que tener muy claro que la ley nos pide 3 pilares fundamentales, que es conocimiento, reducción y manejo. Y en esta ocasión, pues estamos basándonos un poco en este último, que es el manejo de la emergencia del desastre. Ya pasamos en estas 8 sesiones un poco por la fase de conocimiento, por la fase de reducción, y estamos en la fase de manejo de la emergencia del desastre, donde tenemos preparación para la respuesta y ejecución de la respuesta. Ahí vamos en el segundo ítem de ejecución de la respuesta. Entonces, pues, ¿qué nos dice el decreto 2157 acerca de la ejecución para la respuesta? Nos dice que este componente define el marco de actuación de la entidad para responder a los diferentes eventos adversos que se puedan presentar. Establece los niveles de la emergencia, los actores, instancias de coordinación, estructuras de intervención y asimismo señala también toda la articulación de la respuesta con actores tanto internos como externos a la organización. Y también nos dice que tiene que tener los siguientes contenidos mínimos. Uno, un objetivo y un alcance, y esta es parte de la primera pregunta. Y el objetivo y el alcance se precisan a partir de los resultados del proceso de conocimiento de riesgo y reducción del riesgo, que fueron los contenidos que hemos visto en las conferencias anteriores, en donde si nosotros no hacemos un muy buen conocimiento de riesgo, que es amenazas y vulnerabilidades, posteriormente vamos a tener muchos inconvenientes o vamos a tener falencias en la parte de reducción de riesgo y también en la parte de manejo de la emergencia de desastre, en donde también tenemos que poder identificar cuáles son los objetivos principales de la respuesta a la emergencia, pero basados muy bien en los anteriores capítulos de conocimiento y reducción. Y también nos dice que tenemos que tener unos niveles de la emergencia, en donde estos niveles de la emergencia para la respuesta se establecen a partir de las variables relacionadas con la afectación, las características de la emergencia, el fenómeno y con la capacidad de respuesta de la entidad, siendo una variable determinante la capacidad de respuesta de la entidad para definir los niveles de emergencia frente a la respuesta. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante que los niveles de la emergencia pues dependen también en parte de las capacidades que tenga la entidad, la industria, el sitio donde nosotros estamos haciendo este tipo de análisis, para de ahí empezar a determinar lo que les sirve principalmente a ellos. Y vamos a recordar este cuadro o esta metodología, en donde tenemos la metodología de identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades. La primera parte de la identificación de las amenazas, donde tenemos también una probabilidad de ocurrencia, tenemos un impacto y medimos el impacto, y las siguientes columnas son la vulnerabilidad general y la vulnerabilidad específica, siendo estos pieza fundamental para la preparación y la ejecución de la respuesta. Y ahí es donde empezamos a basar nuestros objetivos. También podemos empezar a tener otras ideas de niveles de la emergencia, de metodologías diferentes, pero principalmente como de niveles de la emergencia. Entonces, acá tenemos una gráfica en donde nos muestra el impacto o el momento en el que sucede la emergencia, pues es esta estrellita roja que está en la parte inferior, y tenemos un eje horizontal en donde se muestra el tiempo, y también un eje vertical en donde tenemos también las actividades que se van a desarrollar o que se desarrollan, la cantidad de actividades que se desarrollan durante ese tiempo o esa escala de tiempo que va pasando. Entonces, inicialmente tenemos un primer momento en donde pues está el incidente, posteriormente tenemos una atención de la emergencia por un equipo táctico. Posteriormente, en la franja amarilla, pues habla acerca de unos temas de plan de crisis o a lo que vamos a hablar en la fase de preparación para la respuesta, que era toda la fase de plan de continuidad de negocio que se tiene la compañía, la activación o no del plan de continuidad de negocio. Y posteriormente, ya si la emergencia lo merita, se tiene ya dentro de la compañía un espacio largo de tiempo de recuperación de la compañía, que es esta línea azul, esta franja azul. Posteriormente, el decreto 2157 también nos pide que tengamos 3 elementos fundamentales, que es alerta, alarma y niveles de activación. Y vamos a empezar a desglosar un poco cada uno de ellos. Entonces, a veces tenemos ciertas dificultades en diferenciar el uno del otro. ¿Cuál es una alerta? ¿Cuál es una alarma? ¿Y cuál es un nivel de activación? Que es diferente a los niveles de emergencia. Difiere un poco y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, una alerta es el estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso con base en análisis de riesgos y monitoreo
del comportamiento de la respectiva amenaza. Recuerden que nosotros veníamos hablando de las fases de conocimiento de riesgo en donde, por ejemplo, si estamos expuestos a un volcán, en ese volcán nosotros tenemos formas de monitorearlo y el volcán nos empieza a avisar un poco si es necesario generar un nivel de alerta o no para la comunidad que está cercana y para la industria que está cercana también. Posteriormente, la probable afectación involucrada en la emergencia y que se activen los procedimientos de acción previamente establecidos para tomar precauciones específicas de acuerdo al probable o cercano ocurrencia de un evento adverso. Estos protocolos y estos procedimientos que se establecieron en la fase anterior, que fue la fase de la preparación para la respuesta. Y recuerden pues que estos procedimientos, estos protocolos nacen o surgen de una muy buena identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades. Posteriormente tenemos los sistemas de alerta. Entonces los sistemas de alerta temprana son los mecanismos autónomos o dependientes, también puede ser dependiendo del ser humano, cuya función es dar aviso a los niveles predeterminados de riesgo de una actividad, un derivado de condiciones ambientales, físicas o químicas o sustancias, el estado de la maquinaria, equipos y otras condiciones. Normalmente nosotros referenciamos los sistemas de alerta temprana o en nuestra cabeza siempre está que los sistemas de alerta temprana son solamente sistemas de alerta temprana de ríos, de volcanes y amenazas de origen natural que podamos llegar a ver nosotros expuestos. Pero no solamente las alertas tempranas son para eventos de origen natural, sino también para las empresas. Entonces podemos tener algunas empresas que pueden tener sistemas como estos. Entonces podemos ver que ya existen algunos ecosistemas de solución tecnológica en donde empresas como esta pueden llegar a generar unos sistemas de alerta temprana al interior de sus organizaciones. Con respecto a sistemas de automatización y control para las operaciones, en donde, por ejemplo, se automatiza y se controla un oleoducto. Y en este oleoducto entonces se tiene la capacidad de empezar a ver los niveles de presión que están en el oleoducto. Y si los niveles de presión empiezan a decrecer, automáticamente se cierran una serie de válvulas y se prende un nivel de alerta y se genera una alerta temprana también, en donde se puede inducir, se puede pensar que tenemos alguna falla en la tubería. También están todas las alertas tempranas y notificación. En los sistemas de alerta temprana y notificación se usan para dar una respuesta anticipada a las contingencias ambientales, también para los riesgos asociados a operaciones industriales que integran una tecnología IoT, que es el Internet de las Cosas, de bajo consumo. Entonces, esta alerta temprana y masiva también puede servir para montar sistemas, que vamos a ver en una diapositiva siguiente, sistemas de amplificación de la alarma, si es una mina muy grande, si es un territorio muy grande, también podemos llegar a tener unos sistemas bien interesantes. Y muy importante lo que es la comunicación y los datos. Ojalá tuviéramos cada vez más en las empresas la forma de comunicar, almacenar esos datos también y poder empezar a analizar de qué forma surgió la emergencia, de qué forma la activamos, de qué forma respondimos y de tal forma pues empezar a hacer una recuperación también después de la emergencia, que es la siguiente fase en la que vamos. Posteriormente tenemos los sistemas móviles de comunicación, como les venía hablando, autónomas que integran la voz y los datos y las herramientas indispensables para la atención oportuna de emergencias. Entonces, aquí entra todo lo que tiene que ver con radioteléfonos y demás y sistemas de comunicación que nos pueden ayudar en ese momento. Recuerden pues que parte de la dotación de las brigadas de emergencia son los radios. Sin embargo, los radioteléfonos solos no funcionan. Las personas deben saber cómo utilizar estos radios y en ocasiones los radioteléfonos se los convierten en algo más complicado que lo que teníamos. Entonces, me explico un poco y existen empresas o industrias en las cuales se les ha entregado X cantidad de radios. Antes no los tenían, pero al momento de activarlos, todos empiezan a ingresar al mismo tiempo. Todos quieren hablar al mismo tiempo, se pisan las comunicaciones. Nadie da la posibilidad de hablar y responder al otro. Por consiguiente, pues realmente se puede volver un caos. Entonces, todos los sistemas que se puedan implementar tienen que ser muy bien implementados, acompañados de un muy buen nivel de entrenamiento, una muy buena capacitación, de tal forma que realmente nos sirva a nosotros este tipo de recursos que son muy valiosos para la atención de la emergencia que necesitamos atender. Y tenemos también cámaras y software de videovigilancia con aplicaciones de inteligencia artificial para el monitoreo de condiciones y regiones ambientalmente inestables. Entonces, ejemplos de estos pueden ser monitoreo de la reptación del suelo de cierta mina o de cierta talud de tierra, o ver si de pronto los ríos van creciendo cercanos a la industria en donde nosotros estamos, de tal forma que se pueden unas cámaras especiales empezar a determinar los niveles y poder automáticamente encender ciertas alarmas.
Entonces es muy importante pues, poder intentar implementar sistemas de alerta temprana no solamente en los municipios y en los departamentos, sino también al interior de las organizaciones o dentro de la industria que nosotros tenemos en general. Normalmente entendemos o sabemos que sí hay ciertos niveles de alerta en los procesos productivos, hablando un poco de seguridad de procesos y demás, pero a veces no se comunican pues como con el plan de gestión de riesgo, con los sistemas de alerta también de gestión de riesgos de emergencias y desastres. Entonces tal vez ya hay mucha información, ya hay mucho equipo, pero faltaría articularlos también. Acá tenemos también sistemas de alerta tempranas pues, que tenemos a nivel nacional. Este es la página de gestión de riesgo de Cali, en donde tenemos que allá ellos tienen un geoportal de sistemas de alerta tempranas inteligentes y comunitarias. Entonces, pues, si uno está ubicado en Cali, pues nos podría servir entrar a esta página y empezar a revisar los sistemas de alerta temprana que ellos tienen, de qué forma nos puede llegar la información, cada cuánto nosotros podemos revisarlas, explorarlas y demás. Y pues este es un ejemplo, pero uno puede encontrar que los sistemas de alerta temprana pueden ser del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, también del Servicio Geológico Colombiano, también del IDEAMA. Bueno, hay una gran cantidad actualmente de sistemas que nos pueden dar ciertas alertas tempranas para nuestra industria. Y posteriormente, entonces pasamos para los niveles de alerta. Entonces, para efectos de armonizar la Estrategia Nacional para Respuesta a Emergencias, que también es otro instrumento de índole nacional, y las estrategias de los niveles regionales, que son los EMRES, que de pronto algunas personas lo han oído, los niveles para articulación territorial de la emergencia estarán asociados a un código de colores, que servirá para iniciar las tareas de acuerdo a cada situación de la siguiente forma. Entonces, tenemos aquí algunos colores, algunos códigos de colores. Tenemos verde, amarillo, naranja y rojo, que era lo que preguntábamos en la encuesta. El verde es normalidad de las actividades, el amarillo es la preparación para la respuesta, la naranja es el alistamiento y el rojo es el inicio de las acciones de respuesta. ¿Y esto cómo se traduce pues, al interior de una organización? Es importante que si la industria hace estos monitoreos de las posibles emergencias que se le pueden llegar a presentar, puede ir teniendo unos niveles de alerta temporales durante X espacios de tiempo. Pueden ser cortos o pueden ser largos. Si yo tengo mi empresa o mi industria cerca del volcán Galeras o cerca del volcán Nevado del Ruiz, pues es posible que empiece a modificar mis niveles de alerta basado en los niveles de alerta que proponen las entidades encargadas de cada uno de estos volcanes. Entonces podríamos tener que nuestra empresa está en nivel amarillo porque el volcán también está en nivel amarillo. Esto recuerden que son los niveles de alerta, no son los niveles de la emergencia. Ahorita vamos más adelante para allá. Y tenemos ya las alarmas. Entonces las alarmas son señales de carácter físico, audible o visual que se emiten mediante elementos pasivos. Estos son elementos pues, que están quietos, están estáticos y están listos y disponibles para activarse en el momento que sea. De carácter conocido por todos los involucrados, la idea es que todas las personas pues ojalá puedan tener referencia a la alarma, saber cómo se oye, que lo oigan en todas partes de la organización, donde existan personas que hasta allá pueda llegar. Y se activará dependiendo de lo que nosotros hayamos diseñado en el plan de gestión de riesgo. Ustedes como personas encargadas de los sistemas de gestión y de las empresas en las que ustedes están, es importante que definan en qué momentos sí se activan o no se activan estas señales de alarma. Para no generar pánico, para poder tener una muy buena respuesta para la emergencia también. Y acá, entonces, tenemos ya también unos niveles de activación. Entonces, tenemos inicialmente los sistemas, unos niveles de alerta. Posteriormente, vamos a pasar a unos niveles de activación, que son dos diferentes. Y estos niveles de activación están basados en la superación de las capacidades de respuesta por parte de la entidad y que dado al inicio súbito de una emergencia o por el escapamiento resultante de la evolución de la emergencia, deberán establecer un punto de intervención de las entidades externas, ya sea a nivel local, a nivel departamental o a nivel nacional, que puedan apoyar las labores de la emergencia también. Entonces, no solamente tener mis niveles de alerta, sino también mis niveles de activación. ¿Cuándo activo solamente la brigada de emergencia de determinado sitio? ¿Cuándo activo la brigada de emergencias de toda la organización? ¿Cuándo empiezo a activar también cuerpos de ayuda externa? Y demás, de ahí para allá pues empezamos a tener esos niveles de activación. Estos son algunos ejemplos en donde pues alguna compañía pues dijo que tenía nivel 1, nivel 2, nivel 3, en donde vemos que pues esta compañía habla acerca de unos eventos que involucran sustancias químicas o no,
Entonces, dependiendo de lo que involucre, si involucra personas, si involucra materiales y demás, ellos determinaron esos niveles de alerta. Entonces, esos niveles de alerta van desarrollándose a medida que se necesite y lo que las empresas lleguen a necesitar. Y la otra gráfica, la otra imagen que tenemos ahí, son unos niveles de activación pues, que se tienen normalmente en la RCP, esto es de la Asociación Americana del Corazón, en donde pues, si la RCP tiene ciertos niveles de activación, también nos pueden ayudar. También el decreto 2157 nos habla de la estructura de la intervención y articulación de la respuesta. Esta pues, es la organización interna que tiene la empresa para atender las emergencias y deberá ser modular, de tal forma que necesite uno o más, pues va creciendo la estructura a medida que lo va necesitando. Una de las estructuras pues, más conocidas actualmente pues, es el modelo de sistema comando de incidentes, y esa sería una de las formas de estructurar la intervención y la articulación de la respuesta. Asimismo, pues también se deberá tener disponible el organigrama de la entidad, los niveles de mando por cada nivel de emergencia, dependiendo de cada nivel, se van activando diferentes tipos de personas, diferentes cargos también a medida que la emergencia lo vaya necesitando también. Y se puede identificar la dirección, coordinación y asesoría sin perjuicio de la autonomía de las entidades para establecer a través de sus sistemas de gestión. Posteriormente, pues pasamos a los protocolos y procedimientos de la respuesta para cada tipo de emergencias. Entonces, recuerde que el inventario de las emergencias que se pueden llegar a presentar en esas empresas, pues se basa principalmente en las amenazas y vulnerabilidades. Y acá entonces empezamos a tener algunos protocolos y procedimientos, o el decreto nos habla de los protocolos y procedimientos, y más adelante les vamos a dar los ejemplos, en donde nos define como los objetivos de la respuesta a emergencia específica, la implementación de la organización, las estrategias y tácticas que permitan planificar, coordinar la participación empresarial, institucional, interinstitucional, sectorial, municipal, departamental, nacional o internacional, si así lo ameritan, y optimizar las operaciones de respuesta de acuerdo con el panorama de daños que se tenga en la organización. Entonces podemos tener algunos ejemplos como estos, en donde tenemos unos procedimientos operativos también, se pueden llegar a tener unas guías tácticas y se puede hacer un inventario de en qué momento se activa o no determinada guía táctica o determinado procedimiento. No significa que exista uno solo dependiendo de la emergencia. Es decir, podemos tener una materialización de una amenaza como incidentes fatales, tenemos que activar tal vez primeros auxilios, también tal vez tenemos que activar una evacuación médica, tenemos que activar también al personal pues, encargado de la seguridad, también se tiene que activar ya la gerencia de la compañía. Entonces así se va avanzando pues como en qué procedimientos tengo, cuáles son las amenazas a las que va expuesta mi organización, de tal forma que puedo empezar a identificar qué debo y qué no debo activar. Ojalá lo tengamos todo pues, documentado realmente para las personas que participan en la respuesta a emergencias y que tienen que tomar decisiones, pues es mejor tener de pronto algunas guías mucho más rápidas de consultar y no remitirse a un documento pues, que está en el computador y lo más probable es que no lo van a encontrar en ese momento. Por eso pues están organizados también algunos procedimientos, algunos protocolos que quepan en la mano de las personas, que esté siempre en el celular de las personas que toman algún tipo de decisiones. Entonces podemos tener guías impresas donde la persona pues, puede coger su carpeta roja y salir y actuar bajo su carpeta, o también se puede llegar a tener el celular, y en el celular también se tiene una gran cantidad de posibilidades de consultas de los procedimientos que tienen que atender. Posteriormente, el decreto 2157 también nos habla de evacuar el sitio de la emergencia y su área de influencia de una probable afectación de acuerdo con el plan de evacuación, y también organizar a las personas que lideran las acciones de respuesta a la entidad y el establecimiento de una estructura de mando para el desarrollo de las acciones. La estructura de mando, pues ya la vimos, ahorita vamos a ver un ejemplo también en cómo se puede llegar a practicar eso. Entonces procedemos a hacer una evacuación, y en la evacuación, si se llega a necesitar, se realiza la evacuación y se instalan también los espacios que puede llegar a meritar la emergencia, ya sea un área de concentración de víctimas donde podemos llevar a las personas heridas, un buen punto de encuentro también, un espacio donde se puede encontrar a la persona que hace el comando del incidente o el comandante de la emergencia o el jefe de la emergencia, dependiendo como ustedes lo hayan definido en sus planes de evacuación. Y también se hace una organización pues, administrativa de la emergencia, en donde todos sepamos quién es quién está haciendo determinada labor, quién está haciendo el comandante del incidente, quién está a cargo del área de concentración de víctimas, quién está pendiente de los cuerpos de ayuda externa cuando logren llegar, si es que necesitamos cuerpos de ayuda externa o no. Ojalá tengamos algún tipo de identificación en los chalecos
que nos permita entender y fácilmente asequible que la persona es la que yo necesito. Entonces, pues estas son algunas de las prácticas que se hacen, unas prácticas pues, muy conocidas actualmente, en donde en el escritorio se pueden llegar a realizar algunas simulaciones y podemos empezar a acercarnos a una posible realidad en pro de empezar a optimizar cómo nosotros debemos responder. También el decreto 2157 nos habla de habilitar los recursos, empezar a activar y habilitar los recursos, como equipos, herramientas, los medios necesarios para garantizar la respuesta inmediata frente a la emergencia. Acá tenemos pues algunos ejemplos, tenemos empresas que tienen gran cantidad de cosas o las necesitan, hay empresas que no necesitan todo, pero pues podemos tener ejemplos como el de la foto del medio, en donde los elementos que se necesitan para poder atender una emergencia, la mayoría están en un solo sitio, principalmente los temas de evacuación. Eso que estamos viendo ahí queda muy cerca de las escaleras de evacuación, de tal forma que cuando se active el procedimiento, pues empezamos a bajar por las escaleras con los elementos necesarios que tenemos que llevar. También tenemos que el decreto nos dice que debemos determinar las acciones a desarrollar, teniendo en cuenta la preparación ante una emergencia y la ejecución de la misma. Entonces, en este punto, nosotros tenemos que entender muy bien de qué forma podemos llegar a hacer una evaluación de daños y análisis de necesidades. Basado un poco pues, en que tenemos que determinar las acciones, vamos desarrollando diferentes tipos de acciones específicas dependiendo de la emergencia que se nos llegue a presentar. Y también, importantísimo, iniciar la aplicación de una evaluación de daños y análisis de necesidades. Entonces, con respecto al EDAN, pues es una revisión que hay que aprender cómo hacer esa revisión, hay que aprender cómo podríamos llegar a hacer esa revisión en nuestra infraestructura y nuestra maquinaria clave de la organización, de qué forma nosotros revisamos la máquina X, la máquina Y, algo de infraestructura, se entiende pues que la infraestructura, para que alguien la revise, pues tiene que ser pues alguien especializado que diga si la estructura está bien o no, pero pues uno puede lograr identificar grietas muy grandes o no en la infraestructura, uno puede empezar a identificar una gran cantidad de cosas para saber si debemos o no reportarlas, si debemos o no corregir ciertas cosas de forma inmediata. Y también entonces pues se activan ya la ejecución de la respuesta, todo lo que se aprendió en las fases anteriores pues se pone en práctica, la esfera de extintores, la atención de primeros auxilios, todas las capacitaciones que recibieron las personas o los brigadistas o todos en general. Recuerden que hemos estado hablando en las últimas conferencias acerca de que todos somos responsables de atender una emergencia, no solamente los brigadistas, sino todas las personas que componen una organización pueden llegar a atender una emergencia, de tal forma que ojalá reciban todos esa capacitación. Y también tenemos algunos procedimientos para el manejo de la respuesta ante emergencias. Entonces, para poder articular los procedimientos, tenemos que entender que son variables y son dinámicos, conforme al escenario que nosotros tenemos, y deberán estar articulados con lo pertinente a los sistemas de gestión de la entidad, si tiene sistemas de gestión ambiental, si tiene sistemas de gestión de calidad, ahí se va articulando. Algunas herramientas que se pueden definir mediante procedimientos y que son parte esencial del plan de emergencias y contingencias, pues son esos directorios de contacto de emergencia, ya sea internos o externos, que a veces lo hacemos. ¿Cuál es la cadena de llamados? En ocasiones tenemos empresas que hacen una cadena de llamada directamente solamente a un solo sitio, a un centro de comando, a un command center, bueno, como le estén llamando a nuestra organización, cuando son organizaciones muy grandes o con múltiples sedes, y desde ahí se canaliza toda la información hacia donde deba llegar. Centrales de monitoreo y bueno, ese tipo de cosas. También los sistemas de alerta temprana, que fueron los que ya hablamos, pero pues deberían estar articulados con estos procedimientos, y todas las demás que faciliten una atención de emergencia también. Y es así también como tenemos las prioridades para la respuesta. Entonces, la toma de decisiones para la respuesta a la emergencia o desastre debe enfocarse en salvar el mayor número de vidas, la reducción de impactos al ambiente, la protección de los bienes y la infraestructura y la preservación de la información. Entonces, en esta fase en donde tenemos esas prioridades para la respuesta, pues hay que llegar a tomar algunas decisiones. Y esas decisiones, pues a veces pueden ser en primeros auxilios, que pronto ustedes ya lo han visto, pues son los temas del triage, en donde se revisa cuáles son las mayores probabilidades de vida de las personas que están heridas o accidentadas y empezar a definir cómo actúo, a quién atiendo primero, a quién atiendo después. Pero principalmente lo que nos pide pues la gestión de riesgos de emergencias y desastres es lograr salvar la mayor cantidad de vidas. Esa es la prioridad. Y también tenemos algunas actividades y acciones críticas en la atención de emergencias, en donde tenemos que consolidar los daños y la afectación de la prestación de los servicios básicos como de la respuesta,
como consecuencia de la emergencia. También se identifican necesidades de recursos humanos también, materiales para la evaluación y análisis, se adapta una estructura organizacional a los requerimientos de la emergencia, se establecen prioridades para la respuesta de acuerdo con la información consolidada y se activan medidas necesarias para el plan de continuidad de negocio y se ejecuta la gestión de riesgos de acuerdo con las prioridades. Entonces, para que tengamos muy claro pues hacia dónde va, desde dónde se desprende, voy a volver hacia la diapositiva donde tenemos estas primeras fases. Entonces, vamos teniendo estas primeras fases y estas primeras fases pues nos van a llevar, cuando analizamos muy bien estas fases, se desprende todo lo que hablamos ahorita hacia la parte de allá. ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son los recursos que nosotros necesitamos? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son los niveles de cadenas de llamadas? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Vamos a comunicar esta situación hasta la casa matriz o no? ¿Comunicamos la situación? Y recuerden pues que entonces la preparación y la ejecución de la respuesta se basa principalmente pues en este cuadro. Si nosotros hacemos muy bien este análisis de amenazas, logramos generar unos protocolos y unos procedimientos enfocados a cada una de las amenazas que tenemos en la organización. Posteriormente, como ya les venía repitiendo, pues generamos las fases ya de respuesta y estas fases de respuesta nos pueden llevar a nosotros a construir muy bien los protocolos de los que hablamos al principio. En esta presentación voy a estar viendo hacia adelante y viendo hacia atrás, ya que pues si lo leemos como el decreto no lo tiene, pues es una lectura muy rápida frente a cada artículo por artículo. Pero pues la idea es empezar a desarrollar o a tener ciertas análisis de las dudas que se nos pueden llegar a presentar. Y hablando de eso, quisiera saber si de pronto hay preguntas y vamos resolviendo preguntas. En el chat ustedes pueden, creo que no hay preguntas todavía, pero en el chat ustedes pueden ir poniendo las preguntas que necesiten y las vamos resolviendo ahorita durante la conferencia. Entonces, esa diapositiva que les mostré que habla sobre los protocolos y los procedimientos, pues esos protocolos y procedimientos se desprenden principalmente de estas dos diapositivas, del análisis de amenazas y vulnerabilidades y de las fases que nosotros hayamos identificado o decidido que se van a activar en el momento de emergencia. Bien. Y acá, entonces, me permito volverme nuevamente, porque entonces en las últimas diapositivas que les empiezo a mostrar, pues nosotros tenemos toda esta elaboración de procedimientos. Y recuerden que acá les traigo pues, un ejemplo donde se llaman procedimientos operativos normalizados, pero recuerden que ya actualmente nuestra legislación nos habla de planes de acción ante un incidente, nos habla acerca de los protocolos de atención de respuesta a emergencias, nos habla acerca de los procedimientos de actuación, los cuales tienen de pronto una mayor coherencia frente a para lo que se necesita, ya que pues hablar de procedimientos operativos normalizados pues no nos dice mucho o no nos referencia mucho unos temas que tienen que ver con temas de atención y respuesta a emergencias, sino simplemente unos procedimientos que realmente no sabemos si son de emergencias o no, y empiezan a perderse en la documentación que podemos llegar a tener nuestra compañía. Diferente cuando hablamos de unos, en este caso, Quick Reference, en donde tenemos una preparación de respuesta a emergencias, o en la parte en la otra parte, en la otra foto en la que tenemos ya unos procedimientos de respuesta a emergencias. Entonces, vuelvo a traer a colación esta diapositiva, ya que como estamos hablando de los protocolos para la respuesta, es muy importante que le pongamos nombre y apellidos, no procedimientos en general, sino un procedimiento específico por cada una de las emergencias que nosotros hemos detectado, o de los escenarios que se han detectado. Entonces aquí tenemos varios, acá tenemos, en este ejemplo tenemos que pues, para esta universidad en Estados Unidos pues tienen como 14 o 15 escenarios, perdón, y esos 14 o 15 escenarios son los escenarios en los que se basa la generación de procedimientos y protocolos también. Y también se desprendería pues toda la respuesta a emergencia que llegamos a necesitar. De tal forma que la persona que comanda el incidente, comanda la emergencia, el jefe de la emergencia, como lo hayan puesto, pues logre poder abrir uno a uno y empezar a identificar cuál fue el escenario que se activó y qué es lo que yo tengo que hacer en ese momento. A quién debo llamar, a quién debo traer, qué equipos necesito también. Bien. Creo que tenemos una pregunta. Ah, ok.
Gracias. La pregunta nos la hace Adolfo Gómez. Gracias, Adolfo. Adolfo nos pregunta acerca de si se pueden tener varios puntos de encuentro en un diseño plan de emergencia. Sí, por supuesto. Y ojalá siempre sea así, ojalá no sea un solo punto de encuentro. Yo considero que un solo punto de encuentro no sirve para todos los escenarios que se pueden llegar a tener en una organización. Ha sucedido, por ejemplo, pues que hay organizaciones que tienen unos puntos de encuentro muy buenos, muy adecuados. A uno de los edificios que nosotros asesoramos les pasó, en donde empezaron a evacuar por un olor a gas, evacuaron todas las instalaciones, y cuando salieron al punto de encuentro, se dieron cuenta que el olor a gas venía de una tubería que se rompió en una calle que estaban arreglando, y esa calle colindaba con el punto de encuentro. Desafortunadamente, en ese momento no se tomó una decisión rápida y dejaron varias personas en ese punto de encuentro porque ese era el punto de encuentro. Y de ahí no se movían, hasta que pues efectivamente tomaron una decisión que fue poner otro punto de encuentro o irse hacia otro sitio, pues porque el viento les estaba llevando todo el gas. Entonces, sí es muy importante tener varios puntos de encuentro, Adolfo, ya que un solo punto de encuentro pues no creo que vaya a servir para todas las posibles emergencias que se les puedan presentar. En este caso, pues el escenario fue un escape de gas, y el escape de gas preciso los fue llevando hacia el gas fue llegando al punto de encuentro. Entonces, pues, de pronto no sería muy viable tener un solo punto de encuentro en ese escenario. Cuando hablamos de escenarios de atentado terrorista y demás, pues también es importantísimo no tener un solo punto de encuentro. Y en algunas otras conferencias hemos hablado acerca de puntos de encuentro internos también de las organizaciones. No necesariamente todos los puntos de encuentro deben ser externos, también hay puntos de encuentro internos que nos pueden servir para hacer evacuaciones al interior de nuestra organización sin necesidad de tener que salir al exterior. Tal vez la parte exterior puede ser un poco más riesgoso que adentro, dependiendo de las condiciones de la emergencia. Y tenemos también otras empresas que realizan evacuaciones horizontales en su edificación, evacuaciones diagonales o evacuaciones verticales. Principalmente eso se hace en algunas clínicas y hospitales, pero también se ha determinado en ciertos edificios administrativos en donde consideran que tal vez es mejor no salir. Por ejemplo, en algunos edificios gubernamentales, en algunos edificios de embajadas, en algunos edificios pues, que realmente consideran que salir no es una opción porque va en contravía de la seguridad física, de la seguridad, digamos, como de las personas, digamos, física o temas de terrorismo y demás. Entonces, si llega a suceder una emergencia que merite evacuar, pues no evacúan hacia afuera, sino evacúan hacia adentro, hacia unos puntos seguros que tengan ya marcados internamente. Bien. Tenemos otra. Bien. Entonces tenemos a María Elsa Orozco. María Elsa nos hace una pregunta que es, ¿cómo se integra o se articulan los comités de ayuda mutua, comité de ayuda mutua al CAM, en la prevención y respuesta a emergencias? Bueno, no, pues, ya te digo acá, mira. Entonces, en esta diapositiva que estamos hablando, el decreto nos habla acerca de protocolos y procedimientos de respuesta para cada tipo de emergencia. Y nos define una inicial, que es el protocolo general para el manejo de la respuesta a emergencias. Y dentro de la definición, pues habla que tenemos que tener una coordinación de la participación empresarial, y ahí es donde están los comités de ayuda mutua, institucional, interinstitucional, sectorial, municipal, departamental, nacional o internacional, y así optimizar las operaciones de respuesta a emergencia de acuerdo con el panorama de daños y la disponibilidad de los recursos para responder efectivamente a la emergencia. Entonces, María Elsa, acá los comités de ayuda mutua pues son pieza clave, ya que son organizaciones, pues, de varias organizaciones. Esos comités nos ayudan mucho a poder identificar cuáles son los recursos que se tiene, cuál recurso tiene la empresa X, cuál recurso tiene la empresa Y. En ocasiones, adicionalmente a los recursos, comparten escenarios de capacitación, escenarios de entrenamiento, escenarios de simulación, escenarios de simulacro. Por consiguiente, pues es una muy buena articulación en los vecinos, ya sea vecinos dentro de la misma cuadra o vecinos de polígonos pues, mucho más grandes, en donde actualmente en Bogotá el IDIGER tiene ya marcados ciertos polígonos por toda la ciudad, en donde se van marcando cuáles son los sitios que le corresponde a determinado comité de ayuda mutua. Y esa demarcación del territorio pues nos va a traer que las empresas que están dentro de ese territorio pues se articulan entre ellas, ojalá lo hicieran de esa forma. Entonces, ¿cómo se articulan? Pues de esa forma, haciendo el comité de ayuda mutua en Bogotá, principalmente desconozco las otras ciudades cómo funciona, pero en Bogotá
por la página del IGER tú puedes radicar tu comité de ayuda mutua o puedes establecer tu ubicación y sabes a qué comité de ayuda mutua perteneces. Están los datos de la persona que administra el comité de ayuda mutua y se puede empezar a contactar y empezar a hacer gestión con ese comité de ayuda mutua. No sé muy bien en otras ciudades cómo funciona, si funciona de la misma forma. Gracias. Giselle Suárez, tenemos una pregunta de Giselle que es, ¿qué metodología puedo utilizar para realizar el análisis de vulnerabilidad? Bueno, Giselle, esa la vimos en una de las conferencias anteriores, pero ya te muestro esta. Esta es una metodología que puede llegar a funcionar muy bien, que es, bueno, ¿qué metodología recomienda la legislación? Ninguna. Recomienda la mejor que le sirva a la empresa, la mejor que le funcione a la compañía. Entonces puedes tener una metodología de rombo de colores, puedes tener una metodologías cualitativas netamente, cuantitativas, puedes tener metodologías de manchas, de inundación y tú traslapas la infraestructura. Bueno, puedes tener un montón de metodologías. Actualmente hay muchas metodologías para hacer evaluación de riesgos. Sin embargo, hay unas que le aplican a determinado tipo de empresas y otras no le aplican tanto a ese determinado tipo de empresas. Acá tenemos una opción que es la identificación de amenazas, la probabilidad de ocurrencia de estas amenazas, un impacto potencial de la ocurrencia de las amenazas, una vulnerabilidad general y ojalá la metodología que escojas siempre tenga una vulnerabilidad específica. ¿Qué tan vulnerable soy yo específicamente para cada una de las amenazas que se han detectado? Eso sería lo ideal, Giselle Suárez, que se tenga una metodología que ojalá identifique y te dé resultados por cada una de las amenazas y no un resultado global, que es mucho más difícil para hacer gestión para ustedes. Bien. Y tenemos otra pregunta en donde Freddy y Alberto nos hacen una pregunta y es, ¿el punto de encuentro no depende del tamaño de la empresa? Pues Freddy, no necesariamente, no sabría muy bien, entendería muy bien la pregunta, pero pues no necesariamente el tamaño de la empresa. Hay empresas muy grandes, instituciones muy grandes, que no pueden tener un solo punto de encuentro, sino varios puntos de encuentro, múltiples sitios donde reunirse. El ejemplo, pues, por ejemplo, una universidad, la Universidad Externa de Colombia en el centro de Bogotá, no tiene uno solo, porque ese punto de encuentro no tendrían en dónde es el centro de Bogotá, no hay parques, no hay nada cercano. Entonces no tendrían dónde llevar a las personas a un solo punto de encuentro. Ellos decidieron, muy acertadamente, a poner varios puntos de encuentro internos, de tal forma que determinadas áreas de la universidad van llegando a unos puntos específicos. Entonces no depende de la magnitud de la empresa, sino de las necesidades de la compañía, adicionalmente de las necesidades de la respuesta a la emergencia también. Toda la fase de preparación de la respuesta pues es importante. El punto de encuentro pues dependería, como lo hablamos al principio, dependería mucho de este análisis de amenazas y vulnerabilidades. Si es un punto de encuentro frente a amenaza volcánica, pues no depende de la empresa, sino depende de la amenaza del volcán. Si es un tema de fuga de gas, no depende de la empresa, sino depende del gas, principalmente, o de la amenaza. Pero si lo que Freddy se refiere de pronto es a la magnitud, pues sí, a la magnitud de la empresa, pues sí, toca buscar puntos de encuentro en donde ojalá se puedan ser ocupados pues, por las personas que están al interior de la organización. Bien. Entonces volvemos acá. Entonces volvemos a esta diapositiva, en donde las prioridades de la respuesta pues son muy importantes. Entonces, basado un poco en lo que hablamos en las anteriores diapositivas, pues que ir y volviendo, en este tema toca un poco así. Y en este tema de ir y volver tenemos siempre la duda de, bueno, ¿qué atendemos primero? El incendio, la evacuación, el primer auxilio, todo el tiempo, y todo depende de estas prioridades para la respuesta que nosotros tengamos. En ocasiones tenemos industrias a las cuales hemos ido en donde la prioridad es apagar X máquina, ya que si esa máquina de pronto se sale de control, puede generar una explosión peor, puede generar una emergencia peor. Entonces, en ocasiones hay que identificar cuáles son los elementos críticos, la infraestructura crítica, la maquinaria crítica, que puede llevarnos a que la emergencia crezca mucho más. De tal forma que es importante que se determine al interior de la organización y en esos procedimientos y en esos protocolos
cuáles son las instalaciones que pueden llegar a generar mayor riesgo, de tal forma que, adicionalmente a salvar vidas, tenemos que empezar o a salvar esa infraestructura o evitar que la infraestructura se convierta en un elemento que nos puede llegar a generar una mayor emergencia en el interior de la organización o hacia afuera de la organización. Recuerden que bajo el esquema actual de los planes de gestión de riesgo de emergencias y desastres, estos planes tienen que tener en cuenta no solamente su infraestructura, sino deben tener en cuenta su área de influencia. Y en varias diapositivas se nombró el área de influencia. Y el área de influencia es los ríos que pasan cercanos, el área de influencia es las comunidades que están cercanas, el área de influencia son las otras compañías que están cercanas, colegios, universidades, bueno, no sabemos qué tenemos cercano y cuál es el perímetro al cual yo le puedo llegar a generar cierta afectación. Para eso, pues, se hacen estos escenarios de riesgo, en donde los escenarios nos pueden ayudar a determinar hasta dónde puede llegar la afectación de mi comunidad, de la comunidad cercana, frente a unos temas de emergencia y desastre al interior, pues, de nuestra organización. Si nosotros como empresa podemos generarle daños a otras comunidades, a personas cercanas, a instituciones cercanas. Por consiguiente, la prioridad de la respuesta, pues adicionalmente a la salvaguarda de la vida, es muy importante tener en cuenta el inventario de la maquinaria, el inventario de los recursos, el inventario de elementos que pueden llegar a generar más complicaciones a la comunidad cercana. Bien. Y es así, entonces, como tenemos esas actividades críticas, volviendo a retomar pues esta diapositiva en la que estábamos, y acá se determinan esas actividades críticas para la atención de la emergencia. Entonces, ahí hablábamos un poco pues de lo que estábamos, o nos pide el documento del decreto, lo que estamos hablando actualmente. Bien, ¿tienen más preguntas para las personas? Listo. Creo que no. Entonces, esta fase de ejecución para la respuesta se une o se debe articular muy bien a la siguiente fase que la vamos a ver en la siguiente oportunidad, que es donde tenemos toda la fase de recuperación para la respuesta, en donde tenemos una preparación para la recuperación, tenemos una ejecución de la recuperación también. Entonces, estos temas tienen que ir muy bien articulados de tal forma que a quien yo le esté entregando el proceso o esta emergencia, lo reciba de una forma organizada y articulada. Entonces, pues por hoy vamos a dejar acá, que es toda la fase de ejecución de la respuesta, y vamos a continuar en la siguiente sesión con la fase de ya, la preparación para la recuperación. Bien, entonces vamos a preguntarles nuevamente a ustedes las preguntas del principio, vale la pena la redundancia, para ver cómo nos va. Entonces, les agradezco si me pueden ayudar con las preguntas, por favor. Doctor Aristizábal, muchísimas gracias por tu intervención. Claro que sí, vamos entonces con esta primera pregunta de nuestro sondeo final. ¿Los sistemas de alerta temprana son parte de la respuesta a emergencias? Esto es A, verdadero, o B, falso. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, un 95%, B, falso, un 5%. Doctor Aristizábal, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Bueno, muchas gracias. Espero que ese 5% en algún momento logre corregir ese 5%, y efectivamente los sistemas de alerta temprana sí hacen parte de la fase de la respuesta a emergencias. Doctor, muchas gracias. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Los niveles de alerta son A, sistema comando de incidentes, B, verde, amarillo, naranja y rojo, C, preparación y evacuación. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos con los resultados de esta segunda pregunta. A, sistema comando de incidentes, un 2%, B, verde, amarillo, naranja y rojo, un 92%, C, preparación y evaluación, un 7%, doctor Aristizábal. Bien, bueno, muchas gracias, y vale la pena recordar, pues, estos niveles, ya los vamos a mostrar, son estos, bueno, estos son los niveles de alerta que se armonizan con los niveles de alerta de la Estrategia Nacional para Respuesta a Emergencias. Entonces, esto es
un lineamiento nacional en donde la idea es que todos estemos hablando pues este mismo idioma. Por eso es verde, amarillo, rojo y naranja. Doctor, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de esta acción educativa. Los objetivos de la ejecución de respuesta a la emergencia se basan en los procesos de conocimiento y reducción del riesgo. Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para que puedan responder. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, verdadero, un 96%, B, falso, un 4%. ¿Qué tal nos fue, doctor, en esta última pregunta? Bueno, muchas gracias. Muy bien. También entonces les quería mostrar nuevamente los objetivos. Entonces, pues uno de los primeros puntos de la fase de la respuesta a emergencias, en donde los objetivos parten de los resultados del conocimiento y reducción del riesgo. Entonces, es importantísimo esta primera y esta, que son de donde desprenden los objetivos de la respuesta a emergencias, ¿sí? Que era un poco lo que, por eso nos enfocamos tanto en este cuadro. Muchas gracias. Bueno, doctora Aristizábal, vamos finalizando nuestra acción educativa, no sin antes agradecerte a ti por habernos acompañado en este espacio académico. Te deseamos un excelente día y esperamos verte en nuestro próximo evento web. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias a todos por la participación, por estar pendientes de estos seminarios web y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. A ti, doctor, mil gracias. De igual forma, le agradecemos a todos ustedes, nuestros participantes, por habernos acompañado en esta acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una excelente tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos.
Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.